Muy buenas noches, bienvenidos amigos televidentes. Es un gusto volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista que se llama 8 en punto. Esta noche, ya lo hemos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, estaremos conversando con dos damas, representantes del partido FMLN al interior de la Asamblea Legislativa. Dos diputadas nos estarán acompañando, Jacqueline Rivera, diputada del FMLN, y doña Norma Guevara, también quien es miembro del partido FMLN. Con ellas conversaremos acerca de la aprobación del presupuesto general de la nación. 25 años que se cumplen luego de alcanzar la paz en nuestro país, pero se empiezan a articular ya nuevos acuerdos de paz. ¿Qué es lo que piensan nuestras invitadas? En segundo vamos a conversar sobre estos y otros temas más. También agenda de la Comisión de Legislación dentro de la Asamblea Legislativa. Les planteamos la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted sea parte activa. Dice así: ¿por qué cree usted que hay una ruptura de diálogo en las mesas de negociación entre el Partido Arena y el gobierno? Un 100% dice que intereses meramente partidarios. La acabamos de colgar dentro de nuestras redes sociales. También tenemos las opciones donde no les interesa y hay polarización política. Hoy por hoy o al final no se cumplen los acuerdos pactados. Nos incorporamos y con gusto le damos la bienvenida a doña Norma Guevara, quien es diputada, entre otros cargos, dentro de la Asamblea Legislativa por parte del FMLN. Doña Norma, bienvenida. Mucho gusto, Sergio. Feliz año nuevo, gracias por su tiempo. Gracias, igual. Gracias, con gusto. También le damos la bienvenida a doña Jacqueline Rivera, también diputada del partido FMLN. Jacqueline, un placer tenerla en su casa. Feliz año nuevo. Buenas noches, Sergio, y un saludo a la audiencia de tu programa. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes dos por tomarnos en cuenta, y no a nosotros, sino que al pueblo salvadoreño que está muy pendiente de esta su entrevista. Hablemos un poquito, y arranco con usted, doña Norma. Hemos cumplido 25 años de los acuerdos de paz. Ustedes como miembros en su momento del partido FMLN. Le presento el tradicional collage de noticias antes de hablar acerca de lo que se ha vivido y por supuesto de que se pretende articular nuevos acuerdos de paz. Hay posiciones encontradas sobre este punto. Me desplazo, producción, acompáñeme, dice así: Sánchez Serén promete impulsar una agenda agresiva contra medidas de Donald Trump. Enviado de la ONU a El Salvador ve voluntad de avanzar en los acuerdos nacionales. Arena reitera que no volverá al diálogo con el gobierno. Mauricio Interiano: problemas con los salvanegocios demuestran capacidad del FMLN de administrar recursos. FMLN conmemora 11 años de la muerte del líder Shafiq Handal. Guillermo Gallego justifica partida simbólica de $1,000 para pensiones. Corte inicia auditorías por asignaciones de fondos públicos a ONG. El incremento del IVA no solucionará los problemas fiscales del país, dicen analistas. Doña Norma Guevara reafirma plan de hacer su revolución en nuestro país, la que soñaba Shafiq Handal. FMLN conmemora 11 años de la muerte de Shafiq Handal. Doña Norma Guevara, tenemos más. Magistrado del Tribunal Supremo Electoral reitera simpatía por oferta electoral del partido FMLN. Gobierno salvadoreño condena y se desvincula de espionaje a empresarios, como lo han puntualizado. Doña Norma Guevara, 25 años de los acuerdos de paz. ¿Qué es lo que hemos avanzado bajo su entender? ¿Cuáles son las deudas de la posguerra, si podríamos decir? ¿Y cuál sería el objetivo de unos segundos acuerdos de paz? Por favor. Bueno, Sergio, para empezar, el país debe de estar consciente, satisfecho de que entramos en 1992 a un sistema político completamente nuevo, gracias a que el FMLN propuso en la mesa y fue aprobado reformas importantes a la Constitución. Cuando hoy hablamos de instituciones como la Corte Suprema de Justicia en su autonomía financiera, no existiría sino porque hubo acuerdos de paz. La Policía Nacional Civil, que hoy es una institución muy valorada,
que combate la criminalidad, protege a la ciudadanía, apoya a la comunidad, no existiría sin los acuerdos de paz. Y algo más importante, la garantía de que lo que el pueblo decida se respete en una elección, como ha sido a lo largo de 5 procesos después de la firma de la paz, 3 de los cuales ganó Arena, 2 hemos ganado nosotros. Tener un Tribunal Supremo Electoral en las condiciones que marca la Constitución es importante. Yo en este punto veo una amenaza. Justamente tú tomas una parte de la información y no la central de la que nos has transmitido. Lo importante es que el magistrado que hoy la sala cuestiona su elección ha hecho un acto importante en el marco de sus derechos que se llama recusación de los jueces. Esa es la noticia, no la que tú... no, es la que destaca el rotativo, ¿no? Ajá, sí, pero bueno, Sergio pregunta, no el rotativo, ni Arena, ni otro, sino el periodista pregunta. Y entonces yo te digo, tener un Tribunal Supremo Electoral que sea garante de respeto a la voluntad del pueblo es importante. Hoy lo vemos amenazado porque si por una segunda ocasión la sala interviene en la conformación del tribunal, pues las elecciones que vienen, los 2 procesos siguientes que le toca administrar a este tribunal, estarán amenazados y el pueblo debe saberlo. La paz que tenemos y a la que entramos no era la solución de todos los problemas del país, sino un camino que marca que la concertación y el diálogo sirven para resolver problemas que en su momento el país tuvo y hoy que tiene. Por eso tiene sentido, un profundo sentido, el llamado del presidente de la República a todas las fuerzas políticas, que no solo son Arena y el FMLN, y no son los únicos sujetos importantes para construir soluciones. Aquí están otros partidos políticos también que hay que tomarlos en cuenta. Y nosotros estamos de acuerdo en que se discuta hoy de cara a los nuevos desafíos y frente a las nuevas generaciones que nacían justamente con el acuerdo de paz o que eran niños cuando el acuerdo se firmó, que se discuta la posibilidad de nuevos puntos de acuerdo entre todos los salvadoreños y que sea posible llevarlos adelante para acelerar el desarrollo del país. Perfecto. Con una segunda edición de los acuerdos de paz, doña Norma, ¿qué es lo que se pretende hoy por hoy? ¿Se podría salir adelante sobre las deudas que en algún momento, como me han dicho los firmantes de los acuerdos de paz en esta tribuna entrevista, nosotros firmamos la paz, nosotros terminamos la guerra, de aquí para adelante, ahora 25 años, lo que la clase política ha hecho, no ha hecho, ya ese es un tema que realmente no tenía ninguna vinculación con nosotros? No es la clase política, Sergio, te corrijo, y para empezar, eso de clase política es discutible, por lo menos teóricamente. Las clases sociales son las que tienen los dueños de medios de producción, son una clase, y los que producen son otra clase, y los que hacemos servicios como tú y nosotras dos de servicio, pues somos unas capas sociales. Pero bueno, más allá de lo conceptual de las clases sociales, fíjate que Chafik en el discurso del 16 de enero dijo algo importante. Hay riesgos, estamos conscientes, aseguraba el compañero Chafik en su discurso. Se han creado mecanismos para la verificación del cumplimiento de los acuerdos. Del cumplimiento en espíritu y letra de esos acuerdos depende la estabilidad y la aceleración del desarrollo del país. Y por eso nosotros, decía, como FMLN declaramos nuestra voluntad de cumplir, pero dice en su parte final algo importante. Las partes hemos llegado hasta aquí y de aquí en adelante el pueblo asume el protagonismo de su propia transformación. Y mira cuánta transformación ha vivido el país en 25 años. Para empezar, las Fuerzas Armadas dejaron de ser actores de la política. El FMLN dejó de ser un ejército guerrillero y se convirtió en partido político. Ha ganado
La Presidencia de la República en 2 ocasiones ha tenido y tiene importante representación legislativa y municipal en el Parlamento Centroamericano. Y estos son cambios que el pueblo ha gestado, que no vinieron automáticamente con los acuerdos de paz, sino que son expresión del protagonismo del pueblo. Y entonces no es un problema de que lo que no haya hecho la clase política, es que como pueblo tenemos que avanzar más, pero debemos partir de los logros que ya hemos alcanzado y que son importantes a estas alturas después de 25 años. Perfecto. Voy con usted, diputada Rivera, haciendo un análisis sobre los 25 años de los acuerdos. ¿Cuáles serían las deudas que se pretende hoy por hoy con una segunda oportunidad de acuerdos de paz? Y ya vamos a ingresar sobre un tema que es importante, el órgano judicial, porque era ciertamente en algún momento un señalamiento que reiteradamente se le hacía a la Administración de Justicia. Por favor. Bueno, mira, los avances, especialmente en participación democrática, han sido inéditos desde 1992 a la fecha. Hoy llevamos a cabo elecciones que ya no se queman urnas, que no se va la luz y que hay representación de los contendientes para garantizar que los votos se asignen a donde el pueblo los emitió. Hemos avanzado. Sin embargo, también hay que decir que hay otras acciones que de alguna manera, a mi juicio, no se convierten en deuda de los acuerdos de paz, sino más bien en retrocesos desde el punto de vista de la concertación de un sistema político en El Salvador. Yo por ejemplo, resiento mucho que los alcances que tuvieron aquellos que firmaron la paz de definir que el sistema político de este país estuviera sustentado básicamente en un sistema de partidos políticos y de un pluralismo. Así fue concebido, porque veníamos de una confrontación extrema, donde se había excluido de tal forma que no quedó otro chance que irse a la guerra. Y que hoy, a través de interpretaciones meramente jurídicas, porque no son interpretaciones sociales, se retroceda en el avance de la participación ciudadana y de los espacios democráticos que se consiguieron con tanto sacrificio en los acuerdos de paz, eso a mí sí me preocupa. Es decir, tergiversar, digamos, ponerle parches a un sistema político sin tener una concepción integral de cuál es el sistema político que a El Salvador le ha garantizado todos los avances que hemos tenido en la participación ciudadana, me parece que ese sí es un retroceso, pero no es una deuda de los acuerdos de paz. Lo que yo sí reconozco que todavía está en el tintero y que no hemos tenido, hemos electo, Sergio, desde 1994 a la fecha, por lo menos, te digo, unas 6/3 partes de Corte Suprema de Justicia, por lo menos, desde 1994 a la fecha, renovación por terceras partes. Y desde 1994, que es cuando se comenzó a expresar, digamos, esa forma de configuración distinta de un órgano judicial, nosotros no hemos visto, el pueblo no ha visto esfuerzos contundentes que vayan orientados a saldar, esa sí es una deuda, la depuración judicial. Tan es así, Sergio, que a esta altura, después de 25 años que se acuerda configurar de esa forma un órgano judicial, en la ley orgánica judicial, que es la ley que da nacimiento a la estructura de un órgano judicial, no existe una instancia que esté encargada de depurar a los jueces. No existe. Lo que existe es una sección de depuración judicial que partió de un acuerdo de Corte Plena. Y tan no existe una instancia que tenga dientes y autoridad para desarrollar esos procesos, que ahorita podemos dar cuenta que existen jueces, que el pueblo salvadoreño los conoce, que han sido denunciados por corrupción, que han sido denunciados por prevaricato y que todavía están siendo parte del sistema judicial y que las únicas medidas que se han tomado han sido trasladarlo. Jacqueline, nosotros como abogados sabemos quién es quién dentro de y te doy un dato, el juez Italmir, por Dios, el pueblo salvadoreño lo conoce y sabe todas las aberraciones jurídicas que este juez ejerció
en algún cargo y que las medidas que toma el órgano judicial, la Corte Plena, las grandes medidas de depurar jueces es trasladarlo de una instancia a otra, y solo está trasladando el problema. Entonces nos parece a nosotros que esa sí es una deuda y que la Corte Suprema de Justicia en ningún momento, yo no estoy culpando a esta, yo estoy culpando que desde 1994 no se han tomado acciones decididas a depurar el órgano judicial. Nosotros tenemos, Sergio, en la Comisión de Legislación varios temas pendientes que hemos visto de la Corte Resistencia, porque depurar al órgano judicial no solo pasa por investigar a los jueces porque retardó justicia, eso es corrupción, o investigar a los jueces porque no desarrolló una audiencia en tiempo, o investigar a un juez porque simple y sencillamente no le quiso dar audiencia a un defensor. Es decir, eso no es depuración judicial. Depuración judicial, Sergio, es que las verificaciones que haga el Consejo Nacional de la Judicatura, que fue la instancia creada por los acuerdos de paz y que permite fiscalizar el ejercicio de la jurisdicción de los jueces, tenga dientes y posibilidades de que todos los hallazgos que se encuentren cuando el Consejo verifica puedan ser sancionados y remitidos a la Fiscalía. Porque ¿qué sucede? Encuentran hallazgos, se lo informan a la Corte, lo mandan a la sección de investigación judicial. ¿Quiénes son los que realmente sustancian los procesos de denuncia contra jueces? Una comisión de magistrados. Es decir, ahí hay un conflicto de intereses. Qué bueno, Jacqueline, perdón que le interrumpa, solo para hacer un paréntesis, ¿cuál sería entonces su análisis al saber que en la sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia se perdieron varios expedientes? Se perdieron una gran cantidad de expedientes, Sergio, y nadie da cuenta de ellos. Y lo peor del caso es que no hay investigación para deducir responsabilidades de por qué se perdieron los expedientes. Y ahora vos tenés a una Corte Plena que en cada sesión, Sergio, sustancian 3 o 4 casos de investigación. Pero lo que sustancian es aquellas denuncias porque el juez maltrata a los empleados, porque no recibió un escrito que le presentó el abogado, pero no sustancian aquellos procesos donde lo que determina el accionar del juez son actos de corrupción. Son actos de prevaricato, son actos de realmente relación con el crimen organizado. Fíjate que nosotros en la Comisión de Legislación tenemos un caso. Y a mí me llama la curiosidad, y ya que me has dado la oportunidad, quiero plantearlo. Por favor. Este es un magistrado que fue procesado en San Miguel. Si el pueblo salvadoreño tiene memoria, se recordará que fue procesado por una gran red de fiscales, jueces, colaboradores judiciales que eran parte de una investigación. Y hoy la Corte Suprema de Justicia manda a pedir, porque para que un magistrado de Cámara sea procesado debe de quitársele fuero. Y hoy la Corte Suprema de Justicia manda a la Comisión de Legislación a pedir que se le quite el fuero a este magistrado, no por los delitos que lo acusaron, que era narcotráfico, que era crimen organizado. No, hoy manda que se le quite el fuero porque dice que cometió tráfico de influencia. Entonces usted dice, ¿y dónde quedó toda la investigación? Yo no estoy diciendo que él es culpable. Que habían llamadas telefónicas. Sí, no, yo no estoy diciendo que él es culpable. Es decir, no lo estoy, digamos, condenando. Pero solo estoy advirtiendo que la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia respecto a investigar a un juez la delega a un delito o lo reduce a un delito que yo no digo que es grave, sí es grave, pero un delito de poca importancia y deja de lado la investigación central. Entonces, cuando tú tenés esa actuación de parte de la Corte Suprema de Justicia, tú dices, aquí hay que cambiar las reglas del juego. Entonces, el debate que hay que hacer en este país es, la Corte Suprema de Justicia no debe ser la encargada de depurar los jueces. ¿Usted no está de acuerdo en que Corte Plena esté conociendo estos casos? Es que es un juez y parte. Han depurado a varios jueces, Jacqueline, que por depurado, años no lo han querido tocar. Pero no los han depurado. No, han removido, por ejemplo. No, pero mira. Por ejemplo, al ex juez noveno de paz de la jurisdicción de San Salvador, Yamatei, al señor de instrucción, a Candelaria La Frontera, etcétera. Pero tienen más de 1000 casos. ¿Sí? Más de 1000 casos, cuyos casos algunos datan de hace 20 años.
que no han sido procesados. Sí, separar lo jurisdiccional de lo administrativo, completamente de acuerdo. El tema es dónde se muestra el conflicto de interés. Primero, que no existe una instancia con facultades para depurar. Y segundo, que al final la sección de investigación judicial no hace nada, lo hacen los 5 magistrados. Y los 5 magistrados son los que escogen al Team Marín de Opingüe a qué juez van a procesar. Pero no hay un orden, no hay un procedimiento, no hay un mandato donde diga, mire, estos jueces por orden de llegada hay que ir sustanciando los procesos, sino que lo que hay es una decisión discrecional que le impide al órgano judicial realmente entrar a una depuración. Hay denuncias, mi querido Sergio, en la sección de investigación judicial, de jueces donde hay comprobada corrupción. Sí. Y hay otros donde solo es administrativo. Y ellos se dedican a sustanciar casos de denuncias, que yo no digo que no hay que sustanciarla, porque tiene derecho el juez de que no lo tengan retenido tanto tiempo por una simple denuncia, pero gastan su tiempo procesando casos donde el efecto que hace la justicia no tiene un impacto. Entonces a mí me parece que el debate que hay que hacer es definir en primer lugar un procedimiento para depurar y miren, pensemos, ¿quién debe de ser el encargado de depurar a los jueces si la Corte Suprema de Justicia en 25 años no ha hecho nada? O una institución ajena. O hay que darle los dientes que tenía el concepto inicial cuando fue creado el Consejo Nacional de la Judicatura. Hay que pensar qué hacemos, pero lo que necesitamos es entrarle a erradicar la corrupción que hay dentro del órgano judicial. Te cito un caso. En la ley de probidad que nosotros aprobamos, fíjese, nosotros aprobamos, aquí un juez entra a tomar posición hoy y como los cargos son vitalicios, ese juez puede tardarse 20 o 30 años y no le vuelven a verificar su patrimonio. ¿Y quién detuvo la vigencia de la ley de probidad? Los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces uno dice, ¿hay un propósito genuino de investigar la corrupción, venga de donde venga? ¿O será que yo soy candil de la calle oscuridad de mi casa? Eso es lo que está planteado en el debate. Entonces, a mí me parece que una de las deudas del órgano judicial respecto al pueblo salvadoreño, respecto a combatir la impunidad y la corrupción, es la depuración judicial. Ok, Jacqueline, voy a hacer una pausa, doña Norma. Vamos a regresar a este tema porque todavía hay mucha tela que cortar dentro de la agenda que tiene la Comisión de Legislación. Al regresar, luego de una pausa, voy con usted, doña Norma, y vamos a hablar del presupuesto general de la Nación del ejercicio fiscal 2017. Pausa, volvemos. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Doña Norma Guevara ya lo había adelantado. Hablemos un poquito acerca de la aprobación del presupuesto general de la Nación. Por supuesto, en esta tribuna de entrevistas se han vertido análisis de personas que están a favor y otras que están en contra. ¿Cómo es que se lleva, doña Norma, a un consenso de esta naturaleza? El partido Arena, como veíamos en el collage de noticias, ha dicho, nosotros no vamos a regresar a la mesa de negociación, el gobierno no tiene la iniciativa de hacerlo. Esta semana he tenido a diputados de diferentes fracciones políticas, uno de ellos, el señor Francisco Merino del PCN, y él textualmente dijo, bueno, Arena no nos invitó a esta mesa, nosotros no los vamos a seguir esperando y por eso es que acompañamos este proyecto. Por favor. Bueno, gracias que el país tiene ya un presupuesto. Es una noticia positiva para todos, incluso para los que votaron en contra, se abstuvieron y lo denigran, porque justamente su salario es pagado con fondos del presupuesto general de la Nación y sus prerrogativas como diputados son financiadas también con el presupuesto general de la Nación. Pero lo más importante es que más de 900 millones de inversión están asegurados, con lo cual los efectos en la economía son positivos, permiten la posibilidad de que las empresas brinden servicios y para ello contraten trabajadores, crezca el empleo y se mueva la economía. Es bueno el presupuesto porque el Estado es un prestador de servicios esenciales a la comunidad,
servicios de salud, de educación, servicios de infraestructura, y con este presupuesto no solo dar lo que ya se ha venido dando, sino haciendo nuevas mejoras a los servicios, está asegurado. También es bueno el presupuesto porque lo que millones de personas salen favorecidas con el subsidio al gas, el subsidio a la energía eléctrica, el subsidio al transporte público, al agua potable, sin la aprobación de los presupuestos de las empresas estatales como OCEL, ANDA, CEPA, estos servicios no se podrían asegurar. Así que lo más importante es que tener presupuesto es lo mejor que le ocurre al país y es lo normal. No debería de ser motivo de análisis de por qué se aprobó el presupuesto. Motivo de análisis debió ser por qué demoró la aprobación del presupuesto y por qué pasamos casi un mes sin aprobar el presupuesto. Porque la función de la Asamblea es aprobar el presupuesto. La del Consejo de Ministros es elaborar y presentar el proyecto de presupuesto. Así que ambas instancias hemos cumplido, aunque con retraso, pero fue posible, como fue posible todos los años después que Arena salió del Ejecutivo, que ellos no han votado y el presupuesto se ha aprobado con los votos de otras fracciones legislativas. Antes estaba Cambio Democrático, también era uno de los que casi siempre aprobó, aunque hubo un año que no. Pero quisiera decir que esto es bueno. Y hoy, aunque con retraso, las instituciones tienen en sus manos los créditos, no el dinero, porque vale la pena quizás un día dedicarse a explicar cuál es la dinámica de las finanzas públicas. Un presupuesto tiene la previsión de los impuestos a cobrar, de las multas, de las donaciones, de los préstamos aprobados legalmente y la posibilidad de darle techos de financiamiento a las distintas instituciones que se tienen que hacer en la medida en que las finanzas van llegando, porque no es que hay una bolsa de dinero para distribuirla a cada cartera. Doña Norma, Arena en su principio puntualizaba un argumento de que el presupuesto estaba desfinanciado. Yo he tenido a diferentes analistas acá y me han dicho todos los años de los gobiernos de Arena el presupuesto estuvo desfinanciado. Pero ahora los nuevos argumentos que han esbozado, y seguro usted los ha escuchado, no voy a traer a colación todos, solamente son dos. Y uno de ellos es que, mire, la gran novedad de las modificaciones de este presupuesto en el cual se ha aprobado es $1,000 únicamente para el tema de las pensiones, cuando son $50 millones los que se debe. Y adicionalmente, se les baja la cartera de Estado y no tienen un incremento como salud y educación, pero sí se les dan $22 millones, si me equivoco, me corrige porque es lo que se ha leído y lo que se ha dicho acá, a organizaciones no gubernamentales. Por favor, doña Norma. Bueno, tú tendrás la posibilidad de leer el decreto y has tenido la posibilidad de conocer el dictamen. De modo que yo lo que puedo decirte es que las necesidades de un país siempre son más. Y que uno quisiera, como cualquiera en su casa, tener una casa de 2 pisos y ya tiene la suerte de tener techo. Siempre se necesita más. Y si a eso le llamamos desfinanciamiento, pues este país ha vivido eternamente desfinanciado. Si a esas necesidades crecientes le llamamos desfinanciamiento, pues toda la vida. Yo les recordaba en un espacio similar al tuyo, que la carretera de mi pueblo natal, San Alejo, esperó 40 años, pero en 3 ocasiones, 3 gobiernos dijeron que la habían construido y eran simplemente 9 kilómetros. Yo les pregunto, ¿cuántos kilómetros de carretera? Y estaba presupuestada la construcción de carretera. Estaba presupuestada y nunca se construía, ¿verdad? Pero la daban como ejecutada hasta en el mapa. Que era una carretera al cielo. Una carretera de 9 kilómetros. Pero para decirte que el pueblo desde hace 40 años atrás necesitaba la carretera.
mi ciudad natal. Entonces, y así como esa, si vamos a hablar de necesidades, entonces el presupuesto está desfinanciado eternamente, si ese fuera el enfoque. Ahora vamos a hablar de las pensiones. Yo le preguntaría, porque yo quisiera tus propias ideas de periodista independiente. Las de Arena, pues no me gusta hacerles propaganda, ¿verdad? Me gustan mis ideas. Y entonces, con mis ideas te puedo decir que jamás Arena pagó un peso por las pensiones. Y que las pensiones no tienen más porque la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar para aquel decreto que cubría para todo el año 2017 el cumplimiento de las obligaciones previsionales del Estado, que por hoy se pagan. Mira que el año pasado fueron 106 que venían en el presupuesto, más 70 que se le dieron, hicieron 176. En esta ocasión se dice 230. Ese es el pago puntual de las obligaciones de deuda, pero la deuda de este año son cerca de 600 millones que estamos pagando por una privatización con una deuda contraída sin 56 votos por Arena, sin los votos del FMLN en 1996. Entonces, esa deuda es de Arena. Esa deuda es de Arena. Y como es un problema del país, debemos buscarle solución. Y ellos, más que nadie, están obligados, y digo así, están obligados moralmente a ser parte de la solución. Y saben que esa solución solo puede ser por dos vías: por una reforma a fondo del sistema previsional que ellos privatizaron y que le heredaron al país una deuda XXX, porque no tenía un monto, sino que cada año crece y que representa hoy más de 12 puntos del PIB, ¿verdad? Entonces, esa deuda es de Arena y claro que es un problema. Y como FMLN aceptamos la propuesta del resto de partidos de dejar una partida de $1,000 para consignar la posibilidad de que cuando haya una solución se modifica y se incorporan esos ingresos. Perfecto. Déjeme comentarle rápidamente que nuestro patrocinador Greenflex promueve la movilidad y flexibilidad de tus articulaciones. Muy buenos comentarios en 8 en punto para todos ustedes. Diputada Jacqueline Rivera, siempre en el tema del presupuesto, llaman la atención dos cosas, además de lo que doña Norma Guevara ya nos esbozaba. Y una de ellas es sobre la posición del partido Arena. Doña Norma me trasladaba y yo obviamente como posición debo de poner sobre la mesa lo que el partido que no acompañó con sus votos ha esbozado para que de una u otra forma tratar de justificar por qué no lo hizo, a cuestionamientos de este servidor. Y han adelantado que es un presupuesto, y obviamente usted como abogada me va a ayudar, que es un presupuesto que adolece de fallas de constitucionalidad, por lo tanto van a ir a la Sala de lo Constitucional con varios recursos, no solamente con el que han adelantado. Pero quisiera amarrar este mismo tema con otro, donde está conociendo la Sala de lo Constitucional el sueldo mínimo, y donde usted también en algún momento dijo, los magistrados de la Sala son como niños. Por favor. No sé si dije eso, pero bueno. Bueno, un rotativo así lo agarró. Yo espero, Sergio, que no estés vos tratando de sacarle las dudas a Arena, ¿verdad? Ok. Porque Arena ha venido cuestionando la aprobación del presupuesto desde que el FMLN llegó al gobierno. O sea, es decir, esto no es nuevo. Y Arena, cuando cuestionaba el tema de las pensiones, si tú te recuerdas, también decía de que ellos no estaban de acuerdo con la propuesta que el gobierno había hecho porque ellos necesitan que se instalara una mesa técnica. Se instala la mesa técnica y Arena nunca pudo definir a quién lo iba a representar, cambiaba uno y otro y se paró la mesa técnica. Ese es el primer tema. Hoy está cuestionando Arena que por qué no se metió dentro del presupuesto el financiamiento de las pensiones.
Es decir, Arena busca cada día justificar su decisión política de asfixiar a este gobierno con la finanza y de que todos los resultados positivos que estamos teniendo en el tema de seguridad, en el tema de inversión, en el tema de los programas sociales, Arena sabe que la única manera de impedir que esos efectos positivos se detengan es asfixiando al gobierno, y ahí hacen la dupla con la sala, con su oficina jurídica. Es decir, entre Arena y la oficina jurídica han tenido a este gobierno desatando una creatividad para ver de dónde conseguimos fuentes de financiamiento. Y Arena cuestiona dos cosas. Presupuesto, la palabra presupuesto, Sergio, es que se presuponemos que vamos a recaudar tal cantidad. Jamás un presupuesto, y la misma sala lo ha dicho cuando se ha pronunciado respecto al presupuesto, jamás un presupuesto tiene certeza de cuánto va a recaudar. Yo no sé, yo proyecto que según lo que recaudé el año pasado y con las inversiones que se hagan en este año, con la generación de otra productividad, se me pueden incrementar en alguna medida mis ingresos. Bueno, en los 20 años del Partido Arena tampoco recaudaban lo que establecía el presupuesto. Exactamente, porque usted presupone y usted dice, yo creo que voy a recibir esto. Y en base a lo que yo creo que voy a recibir, diseño mis gastos. Lo deseable, como decía la diputada Norma Guevara, lo deseable es que el Estado pueda responder a todas las necesidades. Pero lo posible es que el Estado solo puede responder a las prioridades. Es decir, y aquí debemos de ser sinceros, nosotros estamos pagando más de 900 millones de dólares. Este año vamos a pagar en concepto de deuda, cuya mayoría de deuda la hizo Arena. Es decir, Arena no ha votado por honrar los compromisos que ellos asumieron en deuda. Segundo, pasaron 20 años para que Arena hoy se diera cuenta que los desmovilizados de la Fuerza Armada tenían derecho a una pensión. Y hoy Arena quiere que de una vez en un solo año se les resuelva una deuda que ellos jamás reconocieron, porque fue hasta que llegó el FMLN donde nosotros comenzamos a honrar a los veteranos de guerra. Hoy hay una ley que reconoce derechos de los veteranos de guerra. Lo censaron. Y que no está un censo, se están carnetizando, y que no estamos diseñando un programa, Sergio, politiquero, porque lo estamos convirtiendo en una política de Estado, que puedan tener acceso a la seguridad social, no como un programa de gobierno populista donde usted diseña un presupuesto, cuando se termina el presupuesto se termina el programa. Nosotros hemos reconocido que hay una responsabilidad respecto al Estado, a los desmovilizados, pero que debe de hacerse a través de una ley. Hoy Arena que todo quiere que se resuelva de una vez. Arena jamás consignó en el presupuesto el pago de las pensiones. Hoy quiere Arena que en el presupuesto se consignen las pensiones. Arena sabe a dónde fue a parar el dinero del ITFA. Y le puedo asegurar que nosotros no nos lo robamos. Ellos lo malversaron, ellos se lo embolsaron, ellos se lo robaron. O sea, es decir, y hoy quiere que esa deuda que ellos generaron, que ese desfalco que le generaron al ahorro de los pensionados de la Fuerza Armada, se cubra de un solo plumazo en el presupuesto. A mí me parece que esas son propuestas irracionales, y Arena lo sabe. Y como sabe que eso no se puede resolver, Sergio, entonces ellos insisten. Claro, cuando a la gente se le dice de que no se incorpore el pago de las pensiones, cuando Arena no votó por la reforma a la ley del fideicomiso que nosotros hicimos para garantizar el pago de pensiones, entonces la gente del FOT, entonces la gente dice, ay, entonces ¿de dónde me van a pagar las pensiones? Arena no ha votado por eso. Jacqueline, yo he cuestionado a gente Pero no de solo Arena. eso, te aclaro algo. Okay. Por el presupuesto, por lo menos 13 diputados de Arena votaron en contra de este presupuesto que hemos aprobado. Sí. Y yo esperaría que esos diputados que han votado en contra no cobren el sueldo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, porque si yo voto en contra de algo que se ha aprobado, en el momento que yo voy a cobrar el sueldo, estoy reconociendo que existe jurídicamente. Y entonces hoy está amenazando que va a hacer uso de la oficina jurídica para declarar inconstitucional un presupuesto que ellos saben que no se puede hacer más de lo dado, que ellos saben que se ha cumplido con los requisitos, pero que tienen el derecho, en una oposición tosuda como la que han tenido, de seguirlo cuestionando. Okay, Jacqueline, yo he cuestionado a personas de Arena con relación al tema del ITFA, y en alguna medida yo tengo información de que esta plata se ocupó del ITFA, que no era el caso en la administración del señor Armando Calderón Sol.
para temas de reconstrucción. ¿Qué tan cierto es eso? O en determinado momento, como usted señalaba, no, Sergio, no tenemos nosotros antecedentes en la comisión de dónde fue a parar. Se ha dicho otra cosa, lo han dicho los militares Ellos retirados, mismos lo han dicho. que Cristiani lo utilizó para compensar a los militares que se retiraban y que ese fondo debió salir en aquel momento del presupuesto general, pero no lo tomaron de ahí, sino que de los fondos de las pensiones de la Fuerza Armada, no de reconstrucción. No, eso lo saben los mismos militares que son usuarios del sistema y que fueron parte de los desmovilizados. Porque muchos han dicho que la plata no vino de países amigos y lo ocuparon, echaron mano para no es cierto. Ellos se conocen, han dicho si tú compras esa tesis, le estarías echando un velo. Se la estoy trasladando nada más. Un velo de una bendición, porque hubiera sido para algo. No, fue para repartir. Sí. Para los militares, para que aceptaran de la desmovilización. Para la desmovilización. Y repartir, pero no a todos. Pero no a todos, porque mira, porque los dejaron veteranos. esta buena parte, repartieron a los de mayor rango, pero no a la tropa. Y tan es que no repartieron a la tropa, que la tropa sí tiene un derecho que con justa causa lo reclama. Y que Arena no se lo quiso honrar en 20 años. No, en absoluto. Al FMLN no le dieron nada de eso. ¿No les trasladaron para el tema de las desmovilizaciones? No, ahí sí fueron fondos de agencias internacionales, ¿verdad? Sí. Fondos de tierra. Pero ellos lo han dicho, esas grabaciones te las podemos conseguir, Sergio, porque es de voz de ellos. Lamentablemente, Sergio, no podemos saber si realmente ese dinero lo distribuyeron en eso, porque venimos del oscurantismo. No había ley de acceso a la información pública. Tenían de su parte a la Corte de Cuentas. Tenían de su parte a la Corte de Cuentas. Tenían de su parte la impunidad absoluta del órgano judicial. Tenían de su parte la imposibilidad del pueblo salvadoreño de ocultar, de verificar y de fiscalizar a dónde se usaban los recursos. Lamentablemente no tenemos esa información. Perfecto, vamos a otra pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Hablemos acerca, doña Norma, de un tema que ciertamente se ha venido repitiendo año con año. La evasión fiscal como un medio para recaudar fondos de aquellas empresas, de aquellas personas, tanto jurídicos o naturales, que no quieren trasladarle la plata, los impuestos al fisco. De pronto, estamos hablando del presupuesto general de la nación, es plata que no llega al erario público y por lo tanto no se pueden ejecutar obras ofertadas dentro de una plataforma electoral. ¿Se le va a meter dientes hoy por hoy? Bueno, estamos a la espera que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales dictamine en favor de la propuesta que ha sido presentada por nosotros para establecer el delito fiscal en una comprensión suficiente para sancionar a aquellas personas que pueden tener infracciones contra la hacienda pública y contra la hacienda municipal. Porque también hay que reconocer y recordar que parte del presupuesto, Sergio, va para las municipalidades. Más de 300 millones, 349 millones van a los municipios. Luego, ellos tienen el derecho de establecer impuestos. La Asamblea los aprueba. Pero en muchas ocasiones las empresas, las personas, tratan de infringir esas leyes o acuden a la sala para que la declaren inconstitucional. Son modos... a la sala de lo contencioso. No, de lo constitucional. También a la sala de lo contencioso, con amparo, para tapar cualquier... y a la de lo contencioso van los grandes, los más grandes. A la sala de lo constitucional va media humanidad, ¿verdad? Y son decenas de leyes de impuestos municipales. Hay que buscar la manera de sancionar y mediante el establecimiento de una figura del delito fiscal, asegurar que cada empresario, cada persona que está obligada a aportar su tributo al municipio o al fisco, a la hacienda pública, no se resista que lo haga. Debe de saber que eso es para el desarrollo del país. Y si lo hace, deben haber herramientas. Y por eso es que
La comisión tiene en su estudio, y nosotros esperamos, ya llevamos meses de espera, buscando el acuerdo para perseguir la evasión y la elusión. Esa figura que ha sido presentada a la comisión es suficiente para ese combate. En la Comisión de Hacienda tenemos otras herramientas. La ley del cobro administrativo coactivo es una, reformas al Código Tributario para evitar que se alteren los precios de compra o de venta de las empresas que importan o exportan, y que por esa vía lo que hagan es pagar menos de lo que toca. Y por supuesto le toca a la Fiscalía y a las autoridades de Hacienda perseguir constantemente aquellas empresas, ya sea que por aduana o por el impuesto declarado, o porque retienen el IVA como agentes de retención, pero no lo enteran al fisco, esas personas puedan ser identificadas y castigadas. Lo más importante es que paguen, y ese esfuerzo es permanente, es legislativo, porque las leyes hechas en materia tributaria en el pasado dejaron los portillos abiertos justamente para que el tiempo sirva como el elemento que diluye la pretensión del Estado de cobrar los tributos a una empresa o a una persona. Y esos elementos deben irse disminuyendo para que no sigamos siendo un ejemplo que las instituciones que analizan dicen que aquí se debería contar con más o menos 1.500, 1.300 millones más de ingresos de los que realmente tenemos, debido a ese problema de la evasión, de la elusión, del contrabando, de los precios de transferencia alterados, modificados. Ese es una materia que está tanto en la Asamblea como también en la parte administrativa del Ministerio de Hacienda. Perfecto. Diputada Rivera, voy con usted y me llama la atención porque en la agenda de la Comisión Legislación se habla, entre otros temas que ya hemos abordado, del delito fiscal, que está íntimamente relacionado con lo que conversábamos con doña Norma. Bueno, mira, en nuestra legislación penal el delito fiscal tiene décadas de existir, pero es una norma inaplicable, porque se hizo precisamente para que nadie fuera preso. Es decir, se constituye delito fiscal evadir impuestos, pero por otro lado se crea una figura que se llama excusa absolutoria, de tal forma que si usted paga, le exoneran de pecado. Entonces el delito jamás se va a configurar y en consecuencia la ley penal, la última ratio, nunca se va a hacer efectiva. ¿Qué es la detención? Que es la detención, o sea, porque usted que es abogado lo sabe, la norma penal lo que persigue es un efecto disuasivo. Es decir, si tú evadís impuestos, ¿verdad?, y se te prueba que lo evadiste con dolo, que te robaste el IVA del pueblo, que recaudaste y no lo enteraste a la hacienda pública, puedes ir preso. Eso es lo que dice la norma penal. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con la reforma? En primer lugar, cerrar los portillos de la evasión, es decir, a seguir haciendo que existe el delito fiscal, pero que jamás se va a cumplir porque hay portillos que se dejaron para que eso nunca se cumpliera. Segundo, evitar que prescriban los delitos. Fíjate que hoy el Ministerio de Hacienda, por ejemplo, una persona, yo siempre cito un ejemplo para ilustrar, una persona dice que debe $100. El Ministerio de Hacienda le dice, no son 100, son 150. Entonces ahí inicia todo el proceso administrativo. Primero impuestos internos, después tribunal de apelaciones, después sale lo contencioso administrativo. En todo eso se tiran 10 años el proceso. Y cuando termina la hacienda pública ganando el caso, ya prescribió el delito de falsificación que se podía haber producido, por ejemplo, que tú doblaste la contabilidad, que falsificaste facturas, que inventaste gastos. Es decir, ya esos delitos prescribieron en 10 años. Y en 10 años, entonces, $100. En 10 años, $100 que yo podía cobrar hoy, en 10 años no vale nada. Entonces, ¿qué pretendemos nosotros con la reforma penal? En primer lugar, separar que el procedimiento administrativo no impida que se inicie la acción penal. Porque si usted espera que primero termine el procedimiento administrativo y habiendo verificado usted que hay un delito de falsificación de documento que es totalmente independiente y no lo persigue,
no ejerce la coerción que amerita la acción penal. Entonces, ampliar el ámbito de aplicación, como lo decía la diputada Norma Guevara. Actualmente solo se considera delito quien evade impuestos, pero ese es un concepto muy reducido. Nosotros estamos planteando ampliar el concepto y decir quien defrauda la hacienda pública, porque es quien evada tasas, quien evade impuestos a las alcaldías y quien evade impuestos y contribuciones especiales que no están contenidas dentro del concepto de impuestos. Estamos en esa discusión, ya aprobamos un artículo, nos faltan 5, es un debate que tenemos desde el año 2009, hemos citado a la NEP para que nos emita opinión y allí comienza el debate para asustar con el petate del muerto que reformar el Código Penal se convierte en una persecución a los empresarios, lo cual no es cierto, porque el pueblo salvadoreño sabe, evadir impuestos también es corrupción, porque quien se queda con el IVA que el pueblo pagó, se está robando lo que el pueblo ya le pagó. Y es un crimen contra el que menos tiene, o sea, quien se queda con el impuesto del IVA es una persona que le está robando al pueblo y eso se llama corrupción. Y eso, como dice alguien por allí, es un delito que va aparejado al lavado. Si usted roba impuestos, se queda con el IVA, fíjate, por eso es que va a ser importante, y está creo en la Comisión de Hacienda, y Normita me va a corregir si no estoy en lo cierto. Sería importante poder aprobar la reforma, yo no sé si a la ley de impuestos sobre la renta o al Código Tributario que tiene que ver con la declaración patrimonial cuando usted declara sus impuestos, porque aquí suceden cosas curiosas. Hay gente que declara pérdidas a la hora de declarar la renta y de repente en una cuenta bancaria hizo depósitos de millones. Entonces, ¿cómo es eso que no ganó nada y ahorró $1 millón? Eso se llama lavado. Yo le hago una pregunta a usted, porque usted acaba de incentivar el intelecto. ¿Por qué en otros países, y esa es una reforma que ciertamente debería haber acá, por qué en otros países, diputadas, no puede el Estado, como en otros países de El Salvador, tomarle de una cuenta la plata y cuando una persona llega, mire, quiero retirar, usted ya no tiene porque el Estado le tomó? Como sucede en Estados Unidos. Como sucede en muchos países del mundo. Entonces, no señor, usted no puede tener ingresos mientras usted tenga deuda. Y la deuda es de todo tipo. Incluso usted tiene sanciones de tránsito, esquelas, no las pagó, por lo tanto esta plata yo me quedo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay una negativa de darle facultades al Estado. Y es una discusión que está con la ley de cobro coactivo. Es decir, aquí cualquier persona que caiga en mora respecto a una deuda que tú tienes, Sergio, te embargan. Cualquier electrodoméstico que usted saque, no lo paga, se lo van a quitar el embargo. Pero el Estado no tiene facultades de embargar. ¿Por qué? Es decir, porque simple y sencillamente se dice que el Estado se diseñó la legislación para proteger, vivir en ese potrero abierto donde entra y sale. Sí, o sea que tiene más fuerza un ente privado de poder recuperar lo que se le debe, pero el Estado no tiene dientes como para poder embargar de manera directa tu cuenta, que ya te tengo aquí, que lo debes y que no querés pagar, porque eso se interpreta que es una especie de persecución fiscal. Incluso usted hablaba obviamente de la aplicación de un código tributario. Si una persona tiene deudas con el Estado y tiene deudas con el banco, hay un derecho de prelación y el banco va en primer lugar antes que el Estado. ¿Por qué? Porque así está establecido en las leyes privadas para proteger los derechos privados. Pero no se han atrevido a legislar para proteger los derechos de la sociedad, no del Estado. Porque quien se roba el impuesto no le roba al Estado, no le roba al gobierno de turno, le roba a la gente. Quien de manera dolosa hace actos preparatorios para no pagar impuestos, le está robando a la gente, le está quitando la construcción de un hospital, le está quitando la construcción de una escuela, le está quitando medicina, le está quitando que le reparen la calle. O sea, es decir, es un crimen contra los pobres, es un crimen contra quien recibe el beneficio de la obra social. Ahora, doña Norma, obviamente hay que regular este tema, pero también hay que regular en algún momento las instituciones. Por ejemplo, hemos conocido la Corte de Cuentas de la República que hay jueces que se le han prescrito ciertos casos que en el pasado han sido denunciados por el expresidente de la Corte de Cuentas a favor de determinados funcionarios, donde una jueza o un juez simple y sencillamente engaveta esperando el tiempo correspondiente. ¿Por qué, doña Norma? Bueno, yo creo que ha llegado el momento desde el 2009 para hacer el cambio. Y eso es lo que hoy la población está vigilante activamente.
pienso que la Corte de Cuentas tiene facultades suficientes para ser garante tanto de los ingresos como de los gastos y de examinar o sancionar al funcionario cuando comete faltas, ya sean estas faltas de orden administrativo, ya no digamos patrimoniales. O sea, facultades tiene la Corte de Cuentas. Nosotros esperamos que la Corte cumpla y creo que en las últimas ejercicios de Corte, los informes que hemos recibido en Asamblea Legislativa van mostrando ese empeño por más transparencia y también por ir saliendo con la mora que tienen, porque el funcionario igual tiene derecho a que se le diga si cometió o no una falta. Y lo mejor es que se le diga en tiempo, pero si usted va a auditar con 600 auditores procesos de millones de los municipios y otros millones del Estado, tiene que hacer una planificación que permita. Creo que fue valiente el expresidente que sacó a la luz estos casos y también la acción de la Fiscalía de ir a investigar más. Yo esperaría que el inicio de esa investigación produzca resultados. Está deteniendo a alcaldes la Fiscalía hoy por hoy. Bueno, la Fiscalía fue, eso entendemos nosotros, a ver ese tipo de expedientes justamente que se dejaron prescribir. Allí es usar la prescripción, los 10 años, no mover los procesos en ese tiempo para proteger posiblemente a determinados funcionarios. Por supuesto, eso no abarca a ningún funcionario de los gobiernos del FMLN. Ok, vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Tenemos que hacer una segunda parte de esta entrevista con las dos damas que nos han acompañado esta noche. Doña Norma Guevara, muchísimas gracias por su tiempo. Sergio. Gracias por habernos acompañado. Un gusto. Gracias, igualmente. Gracias. Sergio, un saludo a todos. Gracias, diputada Jacqueline Nos Rivera. quedamos pendientes con un tema de la comisión sobre nos la quedamos publicidad, picados. sobre la publicidad de la selección de jueces. No, pero yo como que un caballero. La Corte Suprema de Justicia Perfecto. se niega a que lo aprobemos. Pero yo vamos a como un tener que caballero entrar. debo de decirlo al aire que vamos a hacer una segunda entrevista porque aquí nadie se queda con ganas de nada en 8 en punto. Gracias, Sergio, y gracias al pueblo salvadoreño por su paciencia. Buenas noches. Saludo a la Caja de Crédito de Colón, señores, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento la participación ciudadana bajo la pregunta que colgamos en las redes sociales que decía así: ¿por qué cree usted que hay una ruptura del diálogo entre las mesas de negociación entre el Partido Arena y el gobierno? Un 45%, porque no cumplen los acuerdos, un 33%, intereses partidarios, un 7%, que no les interesa, un 15%, la polarización política, 252 votos sin haber finalizado la entrevista. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Soy Sergio Méndez, se viene Olimpia 33, Todo Deporte. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta una nueva edición. Que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.